A menudo hablamos del idioma fula y sus características, pero olvidamos que este pueblo también tiene su modo de vida, su manera de vestir y también, además, tiene también su comida. Entonces, hoy en este vídeo veremos cuáles son las comidas del idioma fula y os voy respondiendo cómo se construye esta comida del pueblo fulani. Entonces, si no has podido suscribir en este canal, te recomendaría que te suscribes, así que no perderás nuestros vídeos, porque así también nosotros podamos valorar nuestro trabajo. Pues es mejor también suscribir para darnos apoyo en este canal, para que la comunidad que sea más grande. Aprendemos el idioma fula para que las personas que quieren siempre aprender fula, que siguen aprender cosas nuevas. Pues pasamos al vídeo a ver cuáles son las comidas del pueblo fulani. Maro es jacopute, arroz con salsa de hojas de patata. Maro es jacopute, arroz con salsa de hojas de patata. Darle ecosam, couscous con leche fermentada. Darle ecosam, couscous con leche fermentada. Lachiri, couscous, así lo podremos decir. Lachiri, couscous. El plato lachiri es un plato muy amplio que se puede usar con muchas recetas o con mucha salsa de comida. Si lo puede usar con salsa de cacahuete, con salsa de aceite, mezclado con verduras, todo eso lo puede utilizar con el lachiri. Tori, el fufu. Tori, el fufu. El tori siempre se usa con la salsa de carne o salsa de okra también, o salsa de cacahuete también se puede usar con el tori mezclado con carne. Mafegerte o mafetiga, salsa de cacahuete hecha con arroz. Mafegerte o mafetiga, salsa de cacahuete hecha con arroz. Aquí, como veis en la imagen también, el mafegerte siempre se hace con el arroz, así siempre se queda súper bien, y mezclado con carne o a veces mezclado con pescado, se queda súper bien. El futi, arroz con okra. Futi, arroz con okra. También es un plato también siempre que es muy famoso de la parte de los fulani y que lo comen siempre. Es un plato muy bonito y que hace con arroz y okra, a veces mezclado con okra o a veces mezclado con la salsa de okra, y haciendo también el aceite de palma o salsa de okra, como ya veis en la imagen. Ahora pasamos por los alimentos, algunos. Biredi o mburu, pan. Biredi o mburu, pan. Ndiyam, agua. Ndiyam, agua. Ñamete, comida, puede ser comida de cualquiera. Ñamete, comida. Maro, arroz. Maro, arroz. Nebbam, aceite. Nebbam, aceite. Es el aceite con que cocinamos, no el aceite que podemos utilizar para poder cocinar en sentido. Pero no me refiero a esto, refiero al aceite que podemos utilizar para cocinar. Leche. También
Podemos decir biradan, es decir, también leche. Biradan, leche. Kosam es leche fermentada. Kosam, leche fermentada.